El domingo pasado nos hablaba nuestro hermano Marcos sobre la misericordia que hemos recibido de parte de Dios y lo que nosotros hemos recibido por gracia lo damos. Y por eso entendemos que nadie merece nada, sino que es Dios el que lo merece todo. Y la verdad es que nosotros somos fanáticos de Jesús. Le puedes decir el que está al lado tuyo, somos fanáticos de Jesús. En realidad eso es lo que nos mueve, eso es lo que es nuestra pasión, es nuestro deseo, es nuestro proyecto. Para eso vivimos, para eso nos realizamos. Entendemos que Él volverá. Y por eso también queremos ser esa iglesia que prepara el camino para su regreso. Comienzo leyendo la palabra, entendiendo que la palabra profética más segura es la que está en la Biblia. Y todos nosotros entendemos que la Biblia es nuestro regulador, en nuestra conducta. Todo lo que hablamos tiene que estar basado y fundamentado en la palabra. Pero no solo lo que hablamos, también lo que cantamos. Por eso todo lo que estábamos cantando no es algo inventado, no es algo que queremos solo decirlo por decirlo, sino que está en la Escritura y que lo anhelamos por eso con todo nuestro corazón. Dice Isaías en el capítulo 40, versículo del 3 al 5, dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Esta es una palabra profética que fue dicha muchos años antes que viniera Jesús, y Juan el Bautista fue el que la cumplió, preparando el camino a Jesús en su primera venida. Pero hoy el Señor también quiere una iglesia que prepare el camino, que allane el camino, como dice aquí, ¿cierto? Que abramos camino a través del desierto donde no lo hay, que pongamos un camino derecho, ¿cierto? Y que los valles y los montes sean allanados, que enderecemos las curvas, que suavicemos los lugares ásperos, para que se revele la gloria del Señor. Y nosotros entendemos que a eso hemos sido llamados todos los que somos iglesia, todos los que hemos dicho: Señor, aquí estamos. Queremos ser esa iglesia que se compromete contigo, esa iglesia que está y que vive para ti, entendiendo que nosotros todos los que amamos al Señor, los que le hemos dicho aquí estamos comprometidos. Diga: comprometidos con Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no vino a buscar gente que sea religiosa. Dios no vino a buscar gente que se asocie o se adhiera a una religión, sino que Él vino a buscar gente que se haga hijo, que se comprometa con Él y con su causa. Y hemos estado hablando del compromiso con Cristo, ¿cierto? Y que el compromiso con Cristo es algo muy concreto. Es algo que no solo digo yo creo en Jesús, no es solo algo que yo digo soy creyente, soy evangélico. El compromiso con Cristo, como dice ahí, tiene tres características principales, que son conocer a Dios, odiar el pecado y estar comprometido con la gran comisión. ¿Quiere repetirlo conmigo? Compromiso con Cristo es conocer a Dios, odiar el pecado y estar comprometido con la gran comisión. Toda persona que dice: yo estoy comprometida con Jesús, yo amo a Jesús, yo quiero servir a Jesús, uno está en estas tres áreas involucrado. Y bueno, hoy día tenemos visitas, pero ya los hermanos vimos lo que era conocer a Jesús y lo que significaba conocer a Jesús. Y hoy yo quiero detenerme en el punto 2, que es odiar el pecado.
Alguien que ama al Señor, alguien que dice que está comprometido con Jesús, es alguien que odia el pecado. Y la verdad es que Dios mismo fue a la cruz por el pecado. Y aunque Él no odia a los pecadores, pero sí odia el pecado. Y Él no quiere que el pecado reine en nuestras vidas. Él nos vino a ser libres, por eso Él fue y murió en la cruz. Para eso Él nos redimió. ¿Sabe usted eso? Para eso Él pagó el precio, por eso Él vino y nos abrió el camino. Y por eso que Él dice que Él volverá a buscar una iglesia santa, sin mancha, pura. Pero no es por nuestros méritos, no es solo por lo que nosotros hacemos, sino que es la gracia de Dios obrando. Pero para ello nosotros tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es odiar el pecado. Le puede decir al que está atrás tuyo: tienes que odiar el pecado. Y obviamente cuando hablamos de odiar el pecado, no hablamos, porque a veces es fácil odiar el pecado de los otros, ¿cierto? A veces es fácil apuntar el pecado de otros. Y yo siempre digo que, porque la Biblia nos enseña que no debemos juzgar ni apuntar. Porque cuando yo apunto con un dedo, ¿cuántos dedos me están apuntando a mí? 3. Por eso no debemos apuntar. Cuando la Biblia dice estar comprometidos con odiar el pecado, primero es odiar mi pecado. Yo quiero que Dios me transforme y me cambie. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra que el Señor me compartía. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16 y 17. Así dice el Señor: párense los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Entonces puse centinelas sobre ustedes, que dijeran: escuchen el sonido de la trompeta. Pero dijeron: no escucharemos. Esta palabra fue declarada al pueblo de Israel, y este pueblo fue un pueblo, en este contexto, un pueblo que fue rebelde, un pueblo que fue tosudo, y que ese pecado le trajo, por supuesto, consecuencias. Pero si nosotros hablamos de estos tiempos, el Señor quiere en este tiempo que nosotros seamos una iglesia que escuchemos lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciendo, no solo aquí, hoy, sino que está diciendo en el mundo entero. Lo que la trompeta está sonando, lo que estamos viviendo, porque nos estamos preparando. Una iglesia que se prepara, hemos dicho, para las batallas y para las dinámicas de los últimos tiempos. Es una iglesia que está preparada para las batallas de todos los tiempos. Si nos preparamos para cualquier dinámica futura, nos preparamos para cualquier dificultad ahora. Y por eso, cuando hablamos de esto, el Señor le decía a Israel: miren la senda antigua, el buen camino, el fundamento. Cantábamos hace poco que estamos sobre la roca, que es Cristo. Y estar sobre la roca, dice Mateo 7, que es alguien que escucha la palabra y la hace. ¿Y qué dice esa palabra? Que vendrán vientos, vendrán lluvia, vendrá corrientes. ¿Y qué pasará? No caerá. Pero el que escucha y es un oidor olvidadizo, escucha la palabra y no la hace, es como el que construye sobre la arena. Y por eso el Señor está preparando una iglesia que oiga, una iglesia que realmente se santifique y busque al Señor. Por eso nosotros no somos de los que tenemos que decir: no andaremos en el camino de la santidad. Nosotros no podemos decir no escucharemos el sonido de los atalayas y de lo que el Señor está hablando en estos últimos tiempos.
Tenemos que ser una iglesia entendida en los tiempos, discernir. El Señor realmente está preparando un pueblo y su misericordia y su gracia está abierta para todos nosotros. Ahí dice también en Hebreos capítulo 12, del verso 12 al 14, dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esto es la clave de los hijos de Dios, los que queremos tener un encuentro con Él más que con una religión. Sabemos que Dios es un Dios que habla, un Dios que hoy día está vivo, un Dios que volverá, pero un Dios que quiere relacionarse. Nosotros no creemos en un Dios muerto, ¿cierto? Sino que en un Dios vivo, un Dios que puede hablarte, un Dios que puedes conocer. Pero para conocerle, lo único que impide conocerle es el pecado. Por eso debemos odiar el pecado, y por eso dice la Escritura que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y aunque nos esforcemos, aunque digamos muchas cosas, Dios está buscando un pueblo santo. Y dice también ahí en Gálatas capítulo 6, del verso 7 al 9, dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Hermanos, aún nosotros aquí que estamos reunidos debemos entender que yo los miro a ustedes, ustedes me miran a mí. Tenemos frío. ¿Quién tiene frío? Sí, hace frío. Y a veces uno, cierto, no puede juzgar apariencia. A veces uno juzga apariencia, ¿sí o no? Una vez mira la cara de alguien y dice: oh, este está enojado, y a veces no está enojado. Es así de feo como yo, ¿cierto? Entonces a veces juzgamos apariencias. Pero el único que mira realmente quiénes somos, el único que sabe lo que pensamos, ahora aquí, estamos aquí, lo que pensamos, es Dios. Y por eso esta palabra dice que a Dios nadie puede burlarse de Él. Somos transparentes, Dios mira, Dios redarguye, Dios examina los corazones. El problema está cuando uno intencionalmente, dice la Escritura, quiere engañar y burlarse de Dios. Cuando uno quiere ponerse estas máscaras, esta hipocresía, esta falsedad, ¿cierto? Y a veces nos podemos ver muy bonitos por fuera, pero por dentro nuestro corazón está mal, nuestros pensamientos están mal, sale un olor raro. No huela mucho, pero a veces sale ese olor rancio. Y aunque nos echemos mucho perfume por fuera, lo que está mal es el corazón. Y por eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Y por eso dice que Dios puede burlarse de Él. Pero la palabra de Dios aquí dice que no se dejen, dice, engañar. Y la verdad que cuando uno estudia la palabra engaño,
que es en el griego, es una palabra que es planao, significa. Es la misma palabra que Jesús habló de los últimos tiempos, diciendo: mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús decía: muchos en los últimos tiempos serán engañados. Jesús diciendo en los últimos tiempos en Mateo 24 que aún se levantarán muchos falsos profetas y engañarán aún inclusive a los escogidos de Dios, si fuera posible. Cuando usa esa palabra engaño, planao, es la misma palabra que dice aquí: no se dejen engañar. El engaño es un arma letal, pero es un arma de los últimos tiempos. Por eso la santidad y odiar al pecado es lo que nos va a mantener firmes, fieles, perseverantes, aún no importando los problemas, aún no importando las circunstancias que vivamos. Cuando nosotros odiamos el pecado y vivimos para Dios en santidad, esto es lo que nos hace resistir el engaño. ¿Cuál engaño? El engaño de la falsedad. Por eso, una de las dinámicas que ocurrirá en los últimos tiempos es donde habrá mucho engaño. Ya está habiendo mucho engaño. Uno ve redes sociales, ve muchas fake news, ve muchas cosas que quieren amedrentarnos, que quieren amedrentar nuestra fe, que nos quieren llenar de temor, que quieren aún inclusive que la fe en Dios mengüe. Pero la verdad es que por eso es tan importante lo que dice, que no nos dejemos, no se dejen engañar. Y Jesús, cuando hablaba, le habló de esta palabra. El planao se usaba era algo que te hacía salirte del camino. Era algo que hacía que las ovejas no volvieran nunca más al redil. Por eso no nos dejemos engañar. ¿Le quieres decir al que está atrás tuyo? No te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque, como dice aquí, ¿cierto? Todo lo que el hombre cosecha, eso segará. Y cuando habla que segaremos corrupción, la palabra corrupción del griego es una palabra que se define como Torah. Así, suena como la Torah, pero no es la Torah, es Torah. Y esta palabra es una palabra que se define como corrupción, como destrucción, como perdición, como decaimiento, como corrompido, corromper, como corromperse para destrucción, como corrupto, como estropear, como agotarse, como secarse, como arruinarse. Es un deterioro, se refiere a un proceso de descomposición, de ruina o de pérdida integral. Es de perder la integridad. Es una destrucción a menudo que contrasta con la vida eterna, que denota aniquilación y pérdida final. Entonces aquí en Gálatas, cuando dice no se dejen engañar, porque lo que sembramos cosechamos. Si sembramos para la carne, segaremos corrupción. No está hablando solo de una corrupción temporal o de esta vida, que eso va a pasar. Está hablando de una corrupción y aniquilación y destrucción para la vida eterna. Nos va a alejar del camino. Por eso es tan importante, hermanos, que sembremos para el Espíritu. Y sembrar para el Espíritu simplemente es conocer al Señor, odiar el pecado y estar comprometidos con la gran comisión. Mire qué fácil. Pero eso es. Por eso, cuando se habla de las dinámicas de los últimos tiempos, eso estamos hablando. Por eso la Escritura dice también, Pablo le escribió a los Efesios en el capítulo 5 diciéndole de esta novia que él vendrá a buscar, de esta iglesia que él vendrá a buscar, diciendo: Cristo amó a la iglesia
y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla sola suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Esta es la iglesia que el Señor viene a buscar. Por eso cantábamos manténme puro, cantábamos una canción, manténme puro, quiero ser solo tuyo, vivir en santidad. Nosotros no cantamos solo por cantar, y si alguien canta solo por cantar, es ahí donde entramos en lo que habla Gálatas 6. Estamos burlando de Dios. Cantamos algo, decimos algo, pero no es lo que estamos viviendo. Hay una incongruencia con lo que canto, con lo que digo, con lo que profeso, pero con lo que vivo. Por eso es tan importante esto, que nosotros entendamos que en nuestro corazón, que Dios lo mira, Él busca esta congruencia, porque Él vendrá a buscar una iglesia santa. Él mismo se ha concedido traer esta iglesia santa, gloriosa, apartada del mal, pura. Pedro también escribía ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 16, diciendo: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. El Señor está llamando en este tiempo, y esa es la trompeta que está sonando, a la santidad, a ser santos y sin mancha. Y ser santos es simplemente ser como Jesús. Ser santos es parecernos a Jesús. Y pareciera que a veces uno entiende, porque a veces tenemos una cultura, una imagen, que los santos son los que tienen alas y tienen una aureola. A ver, mira al que está al lado suyo, véale si tiene aureolas o alas. Tengo yo. Algunos tienen alitas de mariposa, pero delgaditas. La verdad es que esa es una santidad media ficticia. La palabra de Dios y el significado de santidad es alguien que está consagrado para Dios. Santidad significa apartado para Dios, significa alguien que es exclusivo de Dios. Es alguien que se ha dedicado a Dios. En realidad eso es santidad. Santidad es no alguien que nunca peca, porque somos pecadores y por gracia somos salvos. Y la Escritura dice que tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque somos pecadores, porque necesitamos. Pero una cosa es pecar deliberadamente y otra es involuntariamente. Por eso odiar el pecado tiene que ver con una decisión. Por eso ser santo y sin mancha es por medio de la sangre de Cristo. La Escritura dice que nosotros fuimos rescatados
libertados del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que hemos sido redimidos, comprados por su sangre, dice Colosenses capítulo 1. O sea, el Señor es el que ha hecho en la cruz esto. Por eso somos santos, porque Él derramó su sangre y nos presenta santos delante del Padre. No es por nuestros méritos, es por la fe en Cristo, por lo que Él hizo. Pero ¿qué es lo que yo respondo? ¿Cómo yo respondo? Odiando el pecado. Dígale al que está al otro lado suyo: tienes que odiar el pecado. De eso se trata. Tenemos que odiar el pecado. Dice otro apóstol, Juan capítulo 12, del verso 24 al 26, dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Según los dichos de Jesús, para yo odiar en la práctica el pecado, primero tengo que negarme. Diga, negarme. Y eso es una elección que todos nosotros debemos escoger todos los días, porque el pecado es como dice la Biblia, que el enemigo anda como un león rugiente. Él quiere que siempre pequemos. ¿Por qué? Porque él peca siempre. Y él sabe que lo único que le da derecho para maldecir nuestra vida es el pecado. Pero cuando yo no escojo pecar o negarme a mí mismo, o si peco, corro a los pies de Cristo a pedirle perdón, me arrepiento y cierro esa puerta, el diablo no tiene poder sobre mi vida. Por eso Jesús dijo que el negarnos es una elección, porque cuando yo me niego es como una semilla, da el ejemplo de una semilla que da fruto. Y para que la semilla dé fruto, para que yo pueda ser santo, para que yo desde mi interior odie el pecado, tengo que morir. Y cuando yo muero, ¿sabe lo que va a ocurrir? No estaré solo, porque daré fruto. Pero si me niego a morir, si mi carne es la que me domina, si el pecado es el que me domina, ¿sabe lo que va a ocurrir? Voy a estar solito. ¿Cierto? Estoy solito. Y eso pasará. Pero si morimos, dice aquí Juan capítulo 12, tendremos mucho fruto, una abundancia de cosecha en nuestras vidas. Por eso Jesús decía que los que aman su vida la van a perder, pero los que no se creen tan importantes en esta vida obtendrán la vida eterna, porque el Padre honrará al que es siervo. El Padre honrará al que está dispuesto a morir. Por eso los que hemos escogido seguir a Cristo, los que hemos dicho yo me comprometo con Jesús, yo estoy comprometido, estoy casado con Él para toda mi vida, yo no volveré atrás, como cantábamos delante también, estoy anclado en la roca y nada me moverá. ¿Por qué decimos eso? No solo lo cantamos, es porque lo declaramos, que no volveremos atrás, porque Dios nos ha dado una condición. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, nosotros vamos a declarar la palabra de Dios. Yo quiero que usted conmigo lea esto en voz alta, porque esta es la condición que la palabra de Dios dice, que todos los que nos hemos comprometido con Cristo, todos los que hemos entregado nuestra vida en Cristo, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció en la cruz. Y yo prefiero creerle
a Cristo que creerle al mentiroso que es el diablo, al que me acusa. Prefiero creerle a Cristo, a su verdad, que creer las mentiras del enemigo. Por eso, en los últimos tiempos el engaño es lo que más va a estar. Por eso nosotros debemos ser una iglesia de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Y su verdad está expresada en la palabra de Dios. Por eso nuestra guía infalible es la palabra. Yo no me muevo por las emociones. Usted no se tiene que mover por las emociones, sino por la verdad de Dios. Y quiero declararlo primero ahí para que usted lea conmigo Romanos 6:4. Dice así: al ser bautizados, morimos. Diga, morimos. Y somos sepultados con Él. Pero morimos, diga de nuevo, para nacer a una vida totalmente diferente. Cuando hemos sido bautizados, hemos muerto, y ahora hemos muerto y hemos nacido a una nueva vida. Dice Gálatas 2:20: he sido crucificado, diga crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, lea fuerte conmigo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Usted está declarando aquí la verdad, no la mentira, la verdad de Dios. También Romanos 6:6 dice, ahí para que lo lea y lo declare para usted mismo. Si quiere puede poner hasta su mano en la cabeza y ora por usted mismo de esto, diciendo, lea conmigo: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esa es la condición que Cristo, los que creemos en Cristo, los que hemos tomado la fe en Cristo, los que hemos creído lo que Cristo hizo en la cruz, esta es nuestra condición. Estamos muertos, estamos crucificados, ya no vivimos, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Y ahí quiero leer también ahí Romanos 6, del 11 al 14, que dice: de la misma manera, también ustedes considérense muertos. Diga, considérense muertos. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan, diga, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni obedezcan, diga, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan, diga, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse, diga, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Por eso el vivir nuestra vida es Cristo. Por eso odiamos el pecado. Por eso no es porque nos creamos santurrones o porque nos creamos mejores, sino porque amamos y sabemos que nuestra condición nos consideramos muertos. El que se considera vivo, el que exige sus derechos, es el que anda pecando. Por eso tenemos envidias, tenemos pleitos, por eso criticamos muchas veces. Es porque nos consideramos todavía vivos. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Él. Pero dice también aquí Romanos 6 que no permitas que el pecado
reine en tu vida. Sabes, hermano, uno se hace esclavo de aquel a quien obedece. Yo me puedo hacer esclavo de mi esposa. No, es un chiste. Hay aquí algunos esclavos, pero no, es un chiste machista, perdón. Lo saco. Borre eso, por favor, después de la grabación. La verdad es que uno se hace esclavo de quien obedece. Por eso a veces nosotros decimos que cuando alguien tiene un vicio, se vuelve esclavo de ese vicio. Y obviamente no estoy hablando solo del vicio de nuestros hermanos. Las adicciones y los vicios son de mucho índole. Hay algunos que se hacen esclavos del enojo. Hay algunos que se hacen esclavos de la murmuración, del chisme, de la mentira, de la comida, de la Coca-Cola, no sé. Y la verdad es que Dios dice en su palabra que hemos sido llamados a ser libres. Por eso no debemos permitir que el pecado reine. Y dice que no debemos obedecer, Romanos 6 aquí dice que no debemos obedecer nuestros malos deseos, sino que debemos ofrecer nuestros cuerpos a Dios. No nuestros cuerpos al pecado, no nuestros cuerpos al mal, no nuestros talentos, nuestros pensamientos, desgastarnos. Porque dice que haciendo esto, el pecado no tendrá dominio sobre tu vida, sobre mi vida. Porque estamos todavía bajo la gracia de Dios. Cantábamos que Él un día volverá como esposo y como juez. ¿Cuántos quieren que vuelva Cristo como un esposo? Yo quiero. Pero Él también volverá como un juez a juzgar a los que no han creído. Por eso toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará que Él es el Señor. Todo ojo le verá. Eso es lo que creemos y ese es nuestro anhelo. Pero mientras entendemos que este tiempo es un tiempo donde la puerta de la gracia está abierta. Y por eso decimos, entren, vengan. Esto es, hoy el Señor nos está invitando, su gracia está para todos nosotros. Pero un día la puerta de la gracia se cerrará porque será el fin de los tiempos. Pero nosotros queremos hoy experimentar la gracia y la libertad que el Señor hoy día te puede dar. Dice Romanos 8:13, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Esto es lo que el Señor espera de esta iglesia profética, una iglesia que odie el pecado. Le voy a pedir mientras el Tommy, que mientras vaya pasando, sé que esta es la parte más linda cuando uno está terminando, ¿cierto? Pero la Escritura dice, y con esto quiero concluir, esta palabra en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27, ha sido una palabra en mi vida como mi lema. Y lo digo así porque desde que me convertí esto ha marcado mi línea propia. Y por eso me identifico mucho con esta palabra. Y por eso entiendo que la iglesia tiene que ser una iglesia que odie el pecado. Una iglesia que odie, yo mismo odie mi pecado. Porque si estoy comprometido con Cristo, esto es lo que Él quiere. Y dice aquí 1 Corintios 9, 24, 27, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, diga corran. Corran pues de tal modo que lo obtengan. De hecho lo tengo subrayado, no me acordaba. Dice, todos los deportistas
se entrenan, diga se entrenan, con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, pero nosotros en cambio por uno que dura para siempre, diga que dura para siempre. Así que yo no corro, diga, como quien no tiene meta. Como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Por supuesto que esto no habla de golpearse ni con látigo, no estamos hablando de ser masoquista ni nada de eso. Pero Pablo entendía algo que es muy cierto. Nosotros no corremos a la aventura, no corremos para cualquier lado. Nosotros sabemos que no todas las micros nos sirven, no todos los caminos llegan a Cristo, no todos los caminos llegan al Padre. Y aunque el dicho dice todos los caminos llegan a Roma, a Cristo y al Padre y a su gracia hay un solo camino. ¿Cuál es ese camino? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es todo. Por eso nosotros decimos, Cristo es lo más importante. Él es el que volverá como un león rugiente, se fue como un cordero, pero volverá como un león. Y eso es lo que entendemos. Y Pablo entendía que por eso nosotros no corremos para cualquier lado, corremos con una meta. Y esa meta es parecernos a Cristo. Esa meta es vivir en santidad. Esa meta es porque un día Él vendrá a buscar una iglesia santa, pura y sin mancha. Y por eso los que amamos a Jesús, los que estamos comprometidos con Él, odiamos el pecado y odiamos nuestro pecado. Por eso Pablo decía: yo no corro a la aventura, no corro para cualquier lado. No corro sin una meta, sino que yo corro sabiendo. Y una cosa hago, no golpeo, no ando apuntando a otros, sino que yo me niego, yo me muero, yo le presento a Dios mi debilidad y le digo: Señor, tu gracia, porque la palabra de Dios dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Pero yo tengo que anhelar cambiar, tengo que anhelar dejar el pecado. Así que yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Jesús, que está en medio de nosotros, Él es el Espíritu Santo es el que nos convence. Yo sé que si yo digo todos los que quieran renunciar a su pecado, vamos a pasar todos, porque todos somos pecadores. Pero hay algo que debemos escoger nosotros, todos los que estamos aquí. Y lo que tenemos que escoger es decir: ¿qué tan comprometido yo quiero estar con Cristo? ¿Hasta dónde llega mi compromiso? Mi compromiso es solo para una reunión como esta. O sea, no, mire, pastor, yo no me quiero hacer tan fanático, no. Ahí, quiero besitos con Jesús, pero no me quiero casar. No quiero ser como Gonzalo y Connie que delante pasó. No quiero comprometerme. A veces uno quiere eso de Jesús. Quiere sus regalos sin compromiso.